Dios le bendiga en esta hermosa tarde. Agradecemos infinitamente al Señor este privilegio grande y maravilloso que nos concede por su amor y por su misericordia, estar nuevamente con ustedes para compartir este maravilloso mensaje de la palabra del Señor. Agradecemos al Señor también infinitamente porque nos da la vida, la salud y la bendición de poder ser parte de su familia y compartir de esta manera la enseñanza preciosa de la palabra del Señor. En este momento yo le invito para que se una juntamente conmigo. Invocaremos la presencia del Señor, que Él nos dirija, que Él nos bendiga y que con su gracia pueda usar mi vida para bendecir a cada uno de ustedes y que esta palabra haya un lugar donde poder obrar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi amado Señor y Salvador, yo te pido en este momento que tu gracia y tu misericordia esté sobre nosotros. Danos cobertura conforme a tu misericordia y usa mi mente para la predicación de esta palabra. Prepara los corazones para que sean corazones receptivos, un terreno fértil donde la palabra pueda dar fruto. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú nos das este privilegio. Y gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y amigos que están con nosotros para acompañarnos y estudiar juntamente tu palabra. Te lo he pedido todo en el nombre precioso de Cristo Jesús, mi amado Señor y Salvador. Amén. Bien, mi querido hermano y amigo, en esta maravillosa tarde, seguiremos estudiando la epístola a los Hebreos. Bendito sea el nombre del Señor. Leemos la palabra del Señor en esta hermosa tarde, en Romanos capítulo 32, versículo 33. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, en el anterior estudio de la palabra del Señor, estudiamos las 7 certidumbres que el apóstol San Pablo nos presenta en esta su maravillosa epístola a los romanos. Y estamos en la última certeza de estas 7 seguridades que nos presenta el apóstol. Y la última que estamos estudiando es la garantía absoluta de esta meta. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, el apóstol nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y en Romanos capítulo 3, verso 19, el apóstol nos dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora, estimado hermano y amigo, aquí nos hacemos una pregunta muy interesante. ¿Quién nos intentará separarnos del Hijo de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En el capítulo 8, verso 35, dice el apóstol: tribulación, presión exterior. El apóstol dice no. Angustia, que es presión interior. El apóstol contesta no. Hambre, dice no. Desnudez, tampoco. Peligro, no. Espada, no. No tenemos que, estimado hermano y amigo, que estas primeras 7 cosas son como una breve biografía histórica y profética
de la vida del apóstol San Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Después tenemos la muerte física. No. La vida con sus tentaciones. El apóstol dice no. Los ángeles buenos, no. Principados, ángeles malos, no. Potestades, poderes humanos, San Pablo dice no. Lo presente, o sea, amigo oyente, los sucesos de hoy, también él contesta, dice no. Lo porvenir, que son los sucesos futuros, el apóstol contesta no. Lo alto, dice el apóstol no. Lo profundo, tampoco no. Alguna otra criatura, alguna cosa concebible en el universo, San Pablo dice no. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estimado hermano y amigo, tenemos una meta segura. Cuando el fiel creyente, es una historia muy importante del apóstol San Juan, fue llevado ante el emperador romano en el siglo V y lo amenazaron con el destierro por causa de su fe. Él contestó, vosotros no me podéis desterrar, porque este mundo es la casa de mi Padre. Pero puedo matarte, dijo el emperador. Y él dijo, tampoco podéis hacerlo, dijo el noble cristiano, en la fe, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te quitaré estos tesoros, dijo el emperador. No podréis hacerlo, contesta el apóstol, porque mi tesoro está en los cielos, aunque ni mi corazón está aquí. Te aislaré de todos los hombres, y no tendrás ningún amigo. Tampoco podréis hacerlo, dijo el apóstol, porque tengo un amigo en el cielo del cual no podéis separarme. Os desafío a que lo intentéis, porque nada de lo que hagáis podrá dañarme. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estimado hermano y amigo, la meta de esta certidumbre está segura. Ahora, pasemos a un punto importante que lo encontramos del capítulo número 9 al capítulo número 11. Ya casi estamos llegando al fin de esta tercera parte de la epístola a los romanos. Y ahora estudiaremos la sinagoga de Israel, la sabiduría de Dios, la explicación y la vindicación. Este es el tema que trataremos en estos capítulos, capítulo número 9 al capítulo número 11. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de perseguir Pablo, sintió la necesidad de parar aquí y considerar dos problemas muy importantes. Siguiendo la secuencia del estudio de esta maravillosa epístola, el apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, sintió la necesidad de parar aquí y considerar dos problemas muy fundamentales. Número 1. Era el rechazo de Cristo por Israel. De esto no cambia la menor duda. ¿Cómo se podían cumplir entonces los grandes pasajes mesiánicos, estimado hermano y amigo, del Antiguo Testamento, concerniente al reino venidero del Mesías? Pablo sabía que el judío incrédulo podría sacar, en primer lugar, la conclusión que el apóstol Pablo estaba equivocado
al identificar a Cristo como el Mesías de Israel. También el apóstol se dio cuenta de que el judío creyente, estimado hermano y amigo, podía llegar a pensar que Dios había, de alguna manera, fallado en su palabra. En principio, el problema no parecía ser tan serio. Más de 3,000 judíos habían sido salvos en Pentecostés, según el relato de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Luego el número, estimado hermano y amigo, como usted sabe, creció a 5,000, incluyendo a muchos sacerdotes en Jerusalén. Hechos capítulo 4, verso 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ahora, estimado hermano y amigo, en el capítulo 6, verso 7, parecía que solo era una cuestión de tiempo para que todo Israel llegara a ser salvo. El crecimiento y la salvación que se estaba experimentando cuando la iglesia se inicia y empieza a ejecutar su ministerio, parecía ver, estimado hermano y amigo, que esto sería únicamente un factor tiempo. Pero aquí, el día del Señor estaba ciertamente cerca. Hechos capítulo 2, versos 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo número 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán. En el verso número 19, y daré prodigios arriba, en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano y amigo, pero de repente comenzó la oposición. Lo que parecía que únicamente sería un factor de tiempo, de repente se encuentra con una oposición. Bendito sea el nombre del Señor. El diácono Esteban fue apedreado hasta morir. Lo encontramos en Hechos capítulo 7, versos 57 al versículo 60. Y la escritura dice así: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Estimado hermano y amigo, aumentó la tragedia con la ejecución de Santiago el apóstol, en Hechos capítulo 12, verso 2. Y la palabra del Señor dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Estimado hermano y amigo,
frente a esta oposición que se estaba levantando, los líderes cristianos de Jerusalén habían sido encarcelados frecuentemente. Esta era la situación cuando Pablo escribió la carta a los romanos. Por eso he traído este contexto, estimado hermano y amigo, porque frente a esta situación, San Pablo, conociendo el panorama que estaba sufriendo la iglesia en Jerusalén y la oposición que se había levantado, entonces el apóstol, esta era la situación cuando el apóstol escribió la carta a los romanos. A propósito, estimado hermano y amigo, debemos de notar aquí que el apóstol Pablo creía que la iglesia había llegado a ser el Israel de Dios, por lo que ya no existía el problema. En el segundo problema que encontramos en esta posición, tenía que ver con la central de la energía de la gracia. Bendito sea el Señor, que el apóstol describió de forma tan excelente. Yo quiero que observe este maravilloso texto de la palabra del Señor. En Romanos capítulo número 6 al capítulo número 8, San Pablo explica y describe, estimado hermano y amigo, de una forma tan excelente la central de la energía de la gracia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hay una pregunta. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Sería ahora Israel el pequeño taller de pruebas, demolido durante la era de la gracia? Pablo responde a esta pregunta. Esto es muy interesante. De forma clara, concisa, en los capítulos, estimado hermano y amigo, 9 hasta el capítulo 11, que será nuestro enfoque de estudio. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora entendemos lo siguiente. Aquí San Pablo nos presenta la soberanía de Dios y la elección de Israel en el pasado. Este es el plan de estudio del capítulo número 9. La soberanía de Dios y la elección de Israel, que nos narra y nos explica el capítulo número 9. Ahora encontramos algo maravilloso que nos hace el apóstol. La doble confesión del apóstol San Pablo. ¿A dónde lo encontramos? En el capítulo número 9, versículo número 1 y versículo número 3. San Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Verso número 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Verso 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora encontramos las palabras de San Pablo. En el capítulo 9, versos 1 y 3, San Pablo explica y dice que tenía una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón, estimado hermano y amigo, por la nación de Israel. Decía el apóstol San Pablo, ser él mismo anatema,
separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Estimado hermano y amigo, Pablo mostró en estos versículos tanto la compasión que tuvo el siervo de Dios Moisés mientras dirigía a la nación de Israel por el desierto. ¿No le parece esto muy excepcional? Que este sentimiento que tenía el apóstol San Pablo, ser separado de Cristo, prefería él por amor de la nación de Israel. Amigo oyente, este es el mismo sentimiento que tuvo Moisés en el desierto, cuando tuvo que luchar con la nación de Israel. Cuando la nación de Israel provocó a Dios, provocó la ira de Dios. Pero, estimado hermano y amigo, la compasión de Moisés, el amor de él por Israel, demuestra, amigo oyente, un sentimiento similar como lo que siente el apóstol San Pablo por Israel. San Pablo decía que deseaba ser el mismo anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora, estimado hermano y amigo, esta comparación con Moisés lo encontramos en Éxodo, capítulo número 32, versículos 35 y 32. También otra compasión similar, como la compasión del Señor Jesucristo, según San Mateo capítulo 23, verso 27. Ahora, estimado hermano y amigo, por la condición pecaminosa de Israel, Gálatas capítulo 1, verso 8 y versículo 9. Pero retomemos el versículo de Éxodos, capítulo 32, verso 31 al 32, para que entendamos cuál era la compasión de Moisés por la nación de Israel, comparada con el sentimiento del apóstol San Pablo por la nación de Israel, o el sentimiento del Señor Jesucristo por los judíos también. El escrito sagrado dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Vea usted, estimado hermano y amigo, el sentimiento de estos grandes hombres de Dios, Moisés con relación a la nación que venía en peregrinaje hacia la tierra que Dios había prometido a los padres de ellos, y más tarde en el Nuevo Testamento, el sentimiento del apóstol San Pablo por la nación de Israel. Ahora, hermano y amigo, veamos el sentir del Señor Jesús, que nos narra el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, verso 37. Y él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Luego, retomando el escrito del apóstol San Pablo, en Gálatas capítulo 1, verso 8 al 9,
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice el apóstol San Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, estimado hermano y amigo, pensemos en otro aspecto interesante que encontramos en este capítulo número 9. ¿Qué cosa encontramos? La múltiple ventaja de Israel. Estudiémoslo en los versículos 4 y 5, para que usted note, estimado hermano y amigo, estas maravillosas ventajas. En el versículo número 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Verso 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ve usted, estimado hermano y amigo, las ventajas, las múltiples ventajas que tenía la nación de Israel sobre la nación gentil. El escritor dice, eran israelitas. Era una nación, estimado hermano y amigo, especial, conforme a la elección de la soberanía de Dios. En Deuteronomio capítulo 7, verso 6, aquí encontramos, estimado hermano y amigo, que tenía poder con Dios. Génesis capítulo 32, verso 28. Pero veamos lo que nos dice Deuteronomio, capítulo número 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová. Y dice el escritor, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora notamos las múltiples ventajas que tenía el pueblo de Israel, estimado hermano y amigo. En Génesis capítulo 32, verso 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es indudablemente, estimado hermano y amigo, que Israel como nación tenía múltiples ventajas sobre nosotros. Ahora, otro aspecto importante que nos describe este contexto de estos dos versículos, 4 y 5, es que gozaban de la adopción. Toda la nación había sido adoptada por Dios. Veamos este punto de vista interesante. Lo recalcamos en el escrito de Éxodo, capítulo 4, verso 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Esto es lo que está explicando el apóstol San Pablo en la carta de Gálatas, en el capítulo número 1, verso 9, estimado hermano y amigo, y versículo número 10. Y aquí corrobora estas palabras cuando se escribe en Éxodo, capítulo 4, verso 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora en Deuteronomio capítulo 4, verso 1. Ahora pues,
oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ahora, estimado hermano y amigo, hay otra cosa importante que nos describe estos versículos. Me refiero capítulo 9, verso 4 al verso 5. Tenía la gloria. Esta es, estimado hermano y amigo, una referencia. ¿A qué cosa? A la nube del Chiquiná, aquella aparición visible, estimado hermano y amigo, y gloriosa de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esta presencia de Dios, a través de esa nube de gloria, estimado hermano y amigo, los dirigió por el desierto. En el capítulo número 13, versículo 21 y 22, para explicar, estimado hermano y amigo, estas palabras que le he dicho anteriormente. Veamos qué nos dice el escrito sagrado. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche, la columna de fuego. La gloria de la presencia de Dios, estimado hermano y amigo, iba con Israel, testificando que este pueblo era la nación que él había escogido. Ahora, estimado hermano y amigo, en Números capítulo 9, versos 17 y 22, encontramos la palabra siguiente. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en un lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre ese tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Esta era la orden del Señor, estimado hermano y amigo. Ahora, otro aspecto importante que encontramos aquí es que los protegió en el cruce del Mar Rojo. Éxodo capítulo 14, verso 19, versículo 20 y versículo 24. Mire lo que dice el escrito. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron
los unos de los otros. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Alabado sea el nombre del Señor. Otra cosa interesante que tenemos y encontramos, estimado hermano y amigo, en esta mención que el apóstol San Pablo hace, en el capítulo número 9, versículo 1 hasta el 5, encontramos algo también especial. Llenó el tabernáculo durante la dedicación de Moisés. La gloria del Dios eterno llenó con su presencia el tabernáculo de reunión. En Éxodo capítulo 40, verso 34, retomaré algunos versículos interesantes de este maravilloso capítulo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ahora, estimado hermano y amigo, hay otra escena muy parecida en el escrito sagrado. ¿Cuándo fue esto? Bastante similar. En otras palabras, estimado hermano y amigo, Dios estaba satisfecho con lo que sus siervos estaban haciendo. Y una forma de demostrar que Dios estaba contento es que manifiesta su gloria, tanto en el tabernáculo que Moisés había levantado, como lo que hizo el rey Salomón cuando dedicó el templo en Jerusalén. Veamos este escrito en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 8, verso 10 al versículo número 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Estimado hermano y amigo, es muy importante que nosotros entendamos lo siguiente. Esta presencia fue retirada en el tiempo del profeta Ezequiel. Ezequiel vio esto, estimado hermano y amigo, en el capítulo número 10. Ahora, algo interesante es que tenía también los pactos. Otra cosa, estimado hermano y amigo, muy importante, el pacto abrahámico, prometiendo que sería una gran nación. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 7. Veamos lo que dice la Biblia. En este pacto que Dios hizo con Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. En el verso número 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado,
y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra, hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido. Nota, estimado hermano y amigo, el pacto de Dios con el patriarca Abraham. Ahora, estimado hermano y amigo, aquí aparece otro pacto importante, y es el pacto palestino. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es este pacto, estimado hermano y amigo? Prometiéndole Dios la tierra. En Deuteronomio capítulo 30, verso 3, dice el escrito sagrado: entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Estimado hermano y amigo, aquí Dios está hablando de este pacto que dijimos anteriormente, el pacto palestino. Luego, estimado hermano y amigo, esta economía divina se sigue desarrollando en el Antiguo Testamento y ahora nos lleva al pacto davídico, prometiendo un reino eterno. Estimado hermano y amigo, Dios hace un pacto con el rey David y Dios le promete un reino eterno. En el libro 2 de Samuel, capítulo 7, versos 12 y 16, dice las Sagradas Escrituras. Aquí encontraremos, estimado hermano y amigo, el pacto que Dios hizo con David, del cual hemos dicho que es el pacto davídico. En el versículo número 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, Dios dice, lo castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. En el verso 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable y eternamente. Estimado hermano y amigo, este es el pacto que Dios hace con el rey David, prometiéndole que su trono será un trono permanente y eternamente, dice el escritor. Ahora, estimado hermano y amigo, siguiendo la secuencia de esta economía preciosa divina, en esta maravillosa carta de San Pablo, encontramos el nuevo pacto, a donde nosotros queremos llegar en el desarrollo de esta maravillosa epístola. Alabado sea el nombre del Señor. Prometiéndoles un corazón nuevo en este nuevo pacto. Lo encontramos en Jeremías
capítulo 31, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Estimado hermano y amigo, aquí el profeta está hablando de un nuevo pacto. Ahora, tenían ellos la ley en Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Tenían, estimado hermano y amigo, el servicio a Dios. Era Israel el que ministraba tanto en el tabernáculo como en el templo. Ellos tenían también las promesas que Dios había dado a sus padres. Estimado hermano y amigo, estas incluían el nacimiento de Cristo y su futuro reino también en la tierra palestina. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, el profeta Isaías nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bendito sea el nombre del Señor. Vean ustedes, estimados hermanos y amigos, ellos tenían esta promesa, inclusive el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También, estimados hermanos y amigos, entre sus múltiples ventajas que tenía la nación de Israel, tenían a los padres. Israel disfrutaba de un linaje, estimado hermano y amigo, regenerado, que incluía gigantes como Abraham, como Moisés y como David. Ellos produjeron, ¿qué cosa, estimado hermano y amigo? La línea humana que facilitó la encarnación de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Retomaré unos breves versículos del capítulo 1 de San Mateo. Versículo 1, estimado hermano y amigo, tomaré unos 5 versículos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab a Nazón. Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Bendito sea el nombre del Señor. Isaí engendró al rey David.
Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Robán, a Abías y Abías a Asa. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, mi estimado hermano y amigo, es muy interesante estas maravillosas expresiones de la palabra del Señor, donde nos muestra las ventajas múltiples que la nación de Israel la tenía como una nación que Dios la había escogido para desarrollar un gran programa divino, porque de esta nación iba a nacer el Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, otro aspecto interesante que quisiera compartir con ustedes son los múltiples ejemplos de la historia. Vamos a trabajar, estimado hermano y amigo. Aquí en el capítulo número 9, versículo número 6 al 29, San Pablo toma un espacio de tiempo para explicarnos los múltiples ejemplos que tenemos en la historia. Aquí, estimado hermano y amigo, Pablo demuestra ahora la soberanía de Dios y su gracia inmerecida mediante la propia historia de la nación de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí empieza, estimado hermano y amigo, el ejemplo de Israel e Isaac. En el capítulo 9, versos 6 y 9, vea lo que nos dice la palabra. San Pablo sigue explicando todo este maravilloso y rico contenido de este capítulo número 9, donde encontramos, estimados hermanos y amigos, los múltiples ejemplos de la historia de Israel. Pero veamos hoy el ejemplo de Israel e Isaac, que lo encontramos en el capítulo 9, verso 6 y versículo número 9. El apóstol San Pablo nos dice: no que la palabra de Dios haya fallado. Y sigue diciendo el escritor: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, cuando leemos estos versículos gloriosos de la palabra del Señor, podemos ver, yo sé que usted ve y nota, la soberanía de Dios en la elección de Isaac, el hijo más joven de Abraham, en lugar del hijo mayor. Solo los descendientes de Isaac llegaron a ser ciudadanos de la nación escogida de Dios, pero no los descendientes de Ismael. Hermano y amigo, aquí vemos la soberanía de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo le bendiga en esta maravillosa tarde. Gracias por haberme acompañado y le invito para que esté conmigo y se una a este maravilloso estudio de la Epístola a los Romanos.
Que el Señor le guarde.